demora. Sé de que he estado padeciendo estos minutos que van a llegar. Quiero traerles tranquilidad a todos los seguidores, a todos mis fanáticos. Yo le dije que venía, que si no ya estaban llegando. No haga eso. Vayámonos antes de que lleguen. Si vos decís venía, ¿sabés qué? Así hacíamos nosotros, teníamos la oficina, yo trabajaba en Tirón de Cuenta, alquilamos aquí en la calle Burrito, entonces, por ahí la instalación no era muy buena, pum, se cortaba la luz, ¿no? Entonces bueno, había que arreglar. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros en la oficina? Bajábamos la llave de la luz de la oficina. Entonces, ¿qué pasa? Volvía la luz en todo el edificio. Vamos nosotros. Bueno, son cosas que hay que aprender. Vamos a hacerlo. Bueno, chicos, hoy vamos a comenzar con la unidad 3 del programa, que es dedicado al tema riesgos de auditoría. Sin embargo, antes, alguna duda, alguna preguntita que haya quedado del tema control interno, de los temas que hemos visto ayer. ¿Todo bien? Bueno, posiblemente nosotros vamos a estudiar en la clase de hoy esta parte, ¿no? El punto 1, y los 2, 3 y 4 lo estaríamos viendo en la clase del lunes, con lo cual el martes ya van a comenzar a hacer los trabajos prácticos sobre riesgos de auditoría y evaluación de control interno, que nosotros los tenemos en el mismo ejercicio. O sea, que para el martes es conveniente que ya hayan visto, que hayan repasado un poquito estos temas que hemos estado estudiando en las unidades 2 y las que vamos a ver ahora. Riesgo de auditoría. Bibliografía indicada para este tema, cualquiera de los textos de auditoría que tienen en la bibliografía del programa. Pero en el orden que está dada la clase y como lo seguimos la materia, responde casi exactamente a el informe número 5, manual de auditoría. Bájame al final. Acá dice Federación de Consejos Profesionales, manual de auditoría, informe número 5 del CC. Ese librito está en la biblioteca. Es viejo, ¿no? Viejito, es del año 2006, la última edición. En realidad es mucho más viejo, de Cayetano Mora y Antonio Latuca, con otros autores. El tema riesgo de auditoría tiene la clase nuestra, la estructura es. Por supuesto que cuando existía este informe, no existía la RT 37, estábamos con la RT 3, menos aún la RT 37 modificada por la 53, estamos 3 R3 más atrás. Pero no hay problema, porque desde el punto de vista conceptual, el concepto de riesgo no cambió porque haya cambiado una norma o la otra, ¿no? Son estos temas que se mantienen, como se les diría, son temas de doctrina. Bueno, dicho esto, vamos al tema que nos ocupa hoy, acá, en la clase 1. Ya las vieron las diapositivas, ¿no? Ya las tienen visibles en el aula. ¿Sí? Bueno, porque me acordé hoy, antes de llegar aquí, como a las 2 de la tarde, antes de salir de casa, que estaban ocultas, ya están visibles. Bueno, vamos a ver el tema riesgo de auditoría. Algo hemos estado hablando ya hasta ahora de la cuestión riesgo de auditoría. Pero quiero señalar lo siguiente. Aquí nosotros salimos ya del tema control interno. El tema control interno no era un tema propio de auditoría, se lo he comentado. Era un tema que le sirve a la auditoría. Pero el problema del control interno es un problema de las organizaciones propiamente. Acá no, acá estamos hablando ya de un problema propio de la auditoría. Riesgo. Para hablar del riesgo, para conceptualizar el riesgo, ustedes ya saben que siempre se entiende que el riesgo es todo aquello que se opone a un objetivo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero identificar qué riesgo hay de algo, tengo que pensar que mi actividad tiene algún objetivo. Y esto vale no solamente para la auditoría, vale para cualquier tipo de actividad.
si yo tengo que hacer una liquidación de impuestos, ¿cuál es el objetivo? Determinar el impuesto de acuerdo con las normas, correctamente de acuerdo con las normas, o sea, que mi cliente no pague impuestos de más ni de menos. Ese es el objetivo. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que yo haga algo mal y esa liquidación salga mal. Y como consecuencia de eso, después mi cliente pague de más o de menos, en cuyo cualquiera de los dos casos estoy en problema porque va a tener consecuencias posteriores. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? El peligro de que algún objetivo no se cumpla. Entonces pensemos cuál es el objetivo de una auditoría. Ya lo sabemos por lo que hemos visto en la primera clase. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? Emitir el informe Emitir un informe y una opinión. que contenga una opinión respecto de la información que ha sido objeto de la auditoría, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peligro? Si el objetivo es emitir, veamos cuál es el riesgo ahora, ¿no? Que yo emita una opinión incorrecta. Este es. Y uno diría, no, entonces el riesgo y el peligro de no emitir un informe, no, eso no es. No emitir un informe es otra cosa, ¿cierto? Sigue eso un incumplimiento contractual. Estamos hablando de opinión incorrecta. ¿Qué significa una opinión incorrecta? Una opinión que no refleja la realidad de lo que contienen los estados contables. O sea, que los estados contables estaban mal y yo dije que estaban bien. O que estaban bien y yo dije que estaban mal. Veamos por qué puede pasar esto. Porque en una auditoría hay objetivos. Hay objetivos. Este que está acá, ¿sí?, es el riesgo general, ¿sí?, el riesgo grande. Yo dije, el peligro de emitir, el objetivo es emitir un informe. Y si el objetivo es emitir un informe, el peligro es que el informe esté mal. Bueno, eso sería hablando en términos grandes, en lo general. Vamos a lo particular. Ese objetivo de auditoría que dice emitir una opinión, lo vamos para estudiar, para trabajar en la auditoría, lo vamos a descomponer en 5 objetivitos, ¿sí? Entonces, los objetivitos son estos que vamos a ver ahora. Nosotros en una auditoría decimos que tenemos que hablar de existencia, propiedad, medición y presentación. Integridad, medición y presentación. ¿A qué me refiero con esto? Supónganse que yo tengo un estado contable, ¿sí? Vamos a un estado contable y en el estado contable me aparece un rubro que dice caja y banco. Y dentro del rubro caja y banco tengo, por ejemplo, la cuenta caja. Como saben, eso, 1.000.000. Ahí está. Este saldo forma parte del estado contable que yo voy a dictaminar, que yo voy a auditar. Hablar del objetivo de existencia significa que mi trabajo de auditoría tiene que llegar a determinar que eso existe, que es real, o sea, que no está dibujado. Que si en el estado contable dice caja 1.000.000, significa que al día de cierre, ¿sí?, por ejemplo, esto era al 31, supongamos que esto era el 31/7 del 24. Entonces, hablar del objetivo de existencia significa que yo tengo que haber determinado con mi trabajo de auditoría que al 31 de julio en caja había 1.000.000 de pesos. Eso significa satisfacerme del objetivo de existencia. Existencia. También tengo que decir que otro objetivo de la auditoría es determinar la propiedad. ¿Qué significa? Que esos activos que están en los estados contables son de la empresa, son del ente que está emitiendo los estados contables. Claro, ustedes dirán, ¿cómo hago para satisfacerme de ese objetivo? No sé, esperen cuando lleguemos a la unidad 6, ¿sí?, y subsiguientes.
hay procedimientos para eso, pero es un objetivo. Claro, porque no dirán, bueno, si yo hice una caja y en la caja había 1 millón y yo estaba en la oficina de la empresa y esta es la empresa y bueno, 1 millón de pesos se supone que es de la empresa, ¿no? ¿De quién van a ser? No creo que sean del tesorero, que él anda así por la vida con 1 millón de manos en el bolsillo, lo pone ahí y después lo saca. No, bueno, pero no puedo suponer, ¿verdad? Nosotros tenemos que constatar. Y tenemos que determinar si esto es de propiedad. Entonces, segundo objetivo, determinar que los activos, los pasivos, los resultados son de la empresa. Tercero dice integridad. Esto significa que es objetivo de la auditoría que no existan omisiones. O sea que en la caja había 1 millón, no había 1.200.000. Que no haya omisiones. Por supuesto que esto va a depender y va a variar según el tipo de afirmaciones que estamos viendo. En algunas afirmaciones pueden haber más riesgos de falta de integridad que en otras. Pero en todo caso, siempre tenemos que decir, el objetivo mío es determinar que esas afirmaciones son todas las que debería existir en el rubro caja. Luego dice que objetivo de auditoría es determinar que esos activos, pasivos, resultados están correctamente medidos, o sea, que están bien valuados de acuerdo con las normas que corresponde aplicar. Entonces, otro objetivo, determinar que lo que está en los estados contables está bien medido. En mi caso no tengo problema, ¿no? ¿Por qué? El rubro caja, la cuenta caja, está autovaluada, ¿verdad? Pero no es lo mismo cuando veamos, no sé, bienes de uso, o bienes de cambio, o pasivos, o un pasivo financiero, o un pasivo social, porque todos tienen algún problemita de medición. Y por último, satisfacerme que esos activos o pasivos están correctamente expuestos, o sea, objetivos de presentación. Eso depende de qué, presentado de acuerdo con las normas contables. Entonces, esto tiene que estar en el activo corriente y esto otro tiene que estar en el no corriente y otro, bueno, en fin, lo que determinan los modelos contables que tenemos nosotros en vigencia. Muy bien, entonces, fíjense que a ese objetivo inicial que planteé, emitir un informe con una opinión, a ese objetivo le dije, tengo el riesgo es que la opinión esté mal. Bueno, pero para estudiar este objetivo, entonces digo, el objetivo de auditoría lo voy a desmenuzar en 5 objetivitos que son estos, ¿no? Existencia, propiedad, integridad, medición y presentación. Así como están formulados los objetivos, significa que estoy hablando de un tipo de afirmación que se llaman afirmaciones de existencia, ¿verdad? ¿Dónde están las afirmaciones de existencia en el juego de estados contables? ¿En qué estado están? Básicamente en el estado de situación patrimonial. Solamente ahí están las afirmaciones de existencia. Ahí puedo decir que al 31 de julio existen en caja tantos pesos de existencia. Pero no puedo decir lo mismo en el estado de resultados, ¿verdad? Por ejemplo, en el estado de resultados, ¿qué tengo? La cuenta ventas. ¿Puedo decir que es un objetivo determinar que las ventas existen? No. ¿Por qué? Porque la venta es una afirmación de hechos pasados. ¿Se acuerdan? En la primera clase hemos visto punto 2 del proceso de auditoría, decimos identificar las afirmaciones que son objeto del examen, y ahí estaban, identificar el objeto del examen, y ahí yo le dije, hay distintos tipos de afirmaciones. Una de ellas son de existencia y otras son de hechos pasados. Afirmaciones de hechos pasados son todas las que están en el estado de resultado, en el estado de flujo, en el estado de evolución de patrimonio, todas esas son todas afirmaciones de hechos pasados. ¿Por qué? Porque reconocen la acumulación de un montón de transacciones.
¿Qué significa el saldo de la cuenta ventas al 31 de julio? El monto de ventas que se ha producido desde que empezó el ejercicio hasta el 31 de julio. Entonces, en ese caso, yo no digo que el objetivo de auditoría es determinar que las afirmaciones existan, no. Voy a decir, determinar que las afirmaciones hayan acaecido. Entonces, el objetivo de existencia se formula en términos de acaecimiento. Cuando yo diga acaecimiento o diga existencia, estoy diciendo lo mismo. Es determinar si una afirmación que está en el estado contable es real. Eso es, ¿no? Que no está dibujada. Propiedad, para las afirmaciones de hecho pasado es lo mismo, integridad es lo mismo, medición es lo mismo y presentación es lo mismo. ¿Sí? Bueno, si estos son los objetivos, preguntémonos cuáles son los riesgos. Y los riesgos son fáciles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya sé bien cuál es el objetivo y lo tengo bien claro, ¿no? Si yo no tengo claro cuál es el objetivo, no voy a poder identificar el riesgo. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo, el riesgo del objetivo de existencia? Que no existe. O sea, que el estado contable diga caja de 1.000.000 y cuando yo fui a abrir el cajón y a hacer el arqueo, no había nada, o había 900, o había 500. ¿Sí? Eso significa que no existe. Ya vamos a ver enseguida que el problema no es que no exista, ¿sí? El problema es que yo no me dé cuenta que no existe, ¿no? Ya vamos a ver enseguida. Segundo, si el objetivo de auditoría es determinar que los activos y pasivos son de propiedad del ente, el riesgo es que no sean del ente y que estén acá. Integridad. Si el objetivo de integridad es que existan omisiones, es decir, que alguna información que debería estar revelada en los estados contables no esté. Medición, que los activos y pasivos estén mal medidos. Ahí fuera, parezco Messi. No, por la S. Que esté mal medido, Que estén mal medidos quiere decir que no aplicaban las normas contables que corresponden aplicar. No porque no sea la norma contable, no porque sea una norma contable, sino porque la norma contable puede estar mal aplicada. ¿Sí? Si yo apliqué el costo de precio de última compra para lo que ahora se puede, o sea, ahora con la NUA, en bienes de cambio, ustedes ya pueden usar costo histórico, costo de reposición, precio de última compra, tengo las tres, pero cuando la apliqué mal. Entonces esto es otro riesgo. Problemas de exposición, que esté mal expuesto. Que esté mal expuesto quiere decir que ponga en el activo corriente lo que es no corriente, o que ponga en el activo cosas que son del pasivo. ¿Puede ser eso? ¿Ah? Puede ser que alguien ponga en el activo algo que debe ser del pasivo. Según los últimos 8 o 10 años de exámenes de auditoría, sí puede ser. Todas las veces que en los exámenes de auditoría a alguien le toca el rubro auditoría del rubro remuneración y cargas sociales, o le toca el rubro otros créditos. ¿Y qué aparece en el rubro otros créditos? Los derechos que tiene la empresa. Anticipos al personal. ¿Cómo? Sí. Oh. Por supuesto, por suerte ya no está la RT17. Pero la. Yo pensé que iba a decir que por suerte no está López Romero. ¿Ah? Por suerte no está el profe. Ah, no, bueno, si no está Eduardo, decimos, pobre. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿qué dice la RT7? ¿Qué decía la RT17 en la parte de cuentas a pagar en moneda? ¿No? ¿Cómo se miden y cómo se presentan? Decía, cuentas a pagar en moneda, si existe la intención y factibilidad de cancelarla en forma anticipada al valor costo amortizado, o sea, al valor a la suma de los fondos a desembolsar. En los restantes casos, decía, a la medición inicial más la parte devengada de cualquier diferencia entre esta y la suma a pagar al vencimiento,
menos los pagos realizados. Pero decía, el mismo número está rindiendo. Bueno, entonces, ¿dónde van los anticipos del personal? A otros créditos. Entonces, yo aquí venía acercarte que te pegue un chirro. Si yo te estoy diciendo que el costo es, que el pasivo es la cuenta a pagar en moneda y la medición inicial, más cualquier diferencia que haya entre este y la suma a pagar al vencimiento. Entonces, suponete que tu cuenta es remuneraciones a pagar. Si la remuneración es a pagar está en el pasivo, ¿cuál es la medición inicial de la remuneración a pagar? Y el valor que es devengado, ¿sí? Los sueldos devengados, el sueldo neto devengado, esa es la medición inicial. ¿Hay alguna diferencia entre esto y la suma a pagar al vencimiento? No. ¿Por qué? Porque vos devengado el 31 y vos tenés que pagar los sueldos después, no hay nada. Y dice, ¿qué más? Menos los pagos ya realizados. ¿Y los anticipos de sueldo qué son? Son pagos. Entonces, el anticipo de sueldo es un activo. No, no es un activo. ¿Qué es? Es un pago a cuenta y un pasivo. Bueno, entonces, esté mal dispuesto. Ese es un activo que está mal dispuesto. Seguramente lo confundía con préstamos al personal. El préstamo es distinto. El préstamo sí es un crédito, sí, lo tengo que poner separado, salvo que sea la empresa que pone como inversión, ¿no? Porque como le cobro mis intereses a los empleaditos, entonces yo tengo mi financiación, tengo ahí mi mesa, ¿no? en la empresa. Pero bueno, sí, podrían dar inversiones corrientes o bien en otro préstamo. Lo mismo me pasaba cuando les toca IVA, crédito fiscal. IVA. Entonces, ¿qué había dónde estaba la cuenta de IVA, crédito fiscal? En el activo, en otro crédito. Y la IVA, débito fiscal en el pasivo, en carga fiscal. No. ¿Para qué pregunto eso? No, el impuesto se conforma de crédito fiscal, débito fiscal, retenciones, prestaciones y pago a cuenta. Con eso saca un saldo de declaración jurada. Y el saldo de declaración jurada puede estar en el activo, si es que es saldo a favor, o en el pasivo si es saldo a pagar. Bueno, fíjense que son riesgos que nosotros podemos tener en una auditoría. Reitero, el riesgo de la auditoría siempre es que nosotros tengamos un estado contable que tiene información que está mal y que nosotros no nos damos cuenta. ¿Y por qué puede estar mal? Porque puede ser que haya activos o pasivos que no existen, que deberían existir pero no están, que no sean de propiedad del ente, que esté faltando, que haya omisiones, que estén mal medidos, que estén mal impuestos. Todo esto puede pasar. Bueno, sigamos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de aquí? Sigamos a ver. ¿Qué dice? Sorpresa. Nosotros siempre decimos que el riesgo es inevitable. No es que uno quiera tirar así, ¿no? Tirar una mala onda, así, no, mirá, cuando tu esposa te dice, te voy a preparar un postre, y vos le decís, no te va a salir. No es que ustedes con esa mala onda, ¿sabes? Que no te preparo nada, anda a comprar. Pero, ¿por qué es inevitable? En primer lugar, el riesgo es inevitable porque nunca vamos a poder llevar a cabo exámenes completos. ¿Qué sería un examen completo? Un examen completo sería en donde yo voy a tomar del estado contable todas las afirmaciones que hay, todas las cuentitas, y a todas las voy a auditar. Y de cada cuenta yo voy a aplicar todos los procedimientos para ver todas las operaciones. Entonces, cuando llegue a la cuenta venta, voy a ver todos los meses, voy a ver los comprobantes, los duplicados de factura, voy a ver los remitos, y cuando vea las compras, voy a ver todas las facturas proveedores, los informes de recepción, voy a ver los subdiarios de compras de todas las operaciones, y voy a ver todos los depósitos bancarios, y voy a ver todas las notas de débito y notas de crédito. Bueno, eso es imposible. ¿Por qué? Porque la auditoría tiene un costo. ¿Sí? Tiene un costo, no solamente un costo de honorarios que hay que cotizar, no solo eso. Fíjense, yo un trabajo así, a mi cliente le dice, mira, la auditoría te va a salir, ¿no? Te va a salir más caro el collar que el perro, o sea, la auditoría va a ser más caro que todo. Entonces, no se puede. Y no solo eso, además la auditoría tiene una limitación de tiempo. Los trabajos de auditoría siempre se contratan porque hay que cumplir algún requisito. Nadie acá hace auditoría porque, me gustaría saber, no, pues yo necesito un estado contable, mi balance tiene que ir con el informe de auditor. Y lo necesito porque lo tengo que presentar.
en un banco, no sé, en la Comisión Nacional de Valores, en una repartición, en el registro de proveedores, en alguna parte, en la Secretaría de PYME, porque me están por dar un préstamo. Tengo que presentarlo. Por eso nunca hay posibilidad de hacer un examen completo, ¿no? Bueno, y aun cuando yo pudiera hacer un examen completo en un caso así hipotético, muy extraño, pero aún así yo estaría examinando lo que está en los estados contables, lo que está en la información que me dan, y podrían existir omisiones, y esas omisiones no están reflejadas, no están contabilizadas. Entonces puede ser que en mi trabajo, que yo no me dé cuenta de esas omisiones, y aún así tengo el riesgo de que hagan omisión. ¿Qué más? Cuando hablamos de riesgo, no hablamos de negligencia, ¿no? Nosotros decimos, el riesgo es el peligro de no cumplir el objetivo, pero no cumplirlo no porque yo decir, che, tendría que hacer el arqueo, o tendría que hacer la verificación de inventario el 31 de diciembre, la empresa va a hacer el inventario ese día. ¿Y qué digo yo? No, escuchame, yo el 31 de diciembre no puedo. Ya estoy en la previa del fin de año, tengo que ocuparme de mi festejo, entonces no voy a presenciar el inventario. Voy a correr el riesgo de que no esté bien. ¿Sí? Bueno, eso no es riesgo, ¿cierto? Eso es desempeño negligente. El concepto de riesgo se apoya sobre la base de que nosotros vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Voy a hacer todos los trabajos, voy a aplicar todos los procedimientos que yo creo que hacen falta, y a pesar de hacer todo eso, tengo un riesgo. Incumplimiento contractual no es riesgo, ¿no? El incumplimiento contractual es incumplimiento contractual. ¿Qué quiere decir esto? Y yo digo, tengo un contrato. Los servicios de auditoría se pactan generalmente con una carta convenio. La carta convenio es un contrato en donde se estipulan obligaciones y derechos de las partes. Incumplir algunas de esas cláusulas de los contratos, eso no es riesgo. La incumplo y mi cliente no se dio cuenta, no. El trabajo se hace de acuerdo a lo pactado, de acuerdo a los términos del contrato, y eso no tiene nada que ver con el concepto de riesgo, ¿no? Eso es como decir, el cirujano que me iba a operar me hizo firmar un papel en donde establecía todo, que iba a utilizar este medicamento, que iba a usar tal otro. Entonces no hay ningún riesgo. No, sí hay riesgo. Pero el riesgo no es que él utilice mal los medicamentos, no, el riesgo es que aun cuando utilice esos medicamentos, él vaya mal en la operación. Admite dos posibilidades, ¿no? Ya lo he comentado recién. Que yo admito una opinión limpia cuando no estaba limpia. Limpia quiere decir favorable, ¿no? No es limpio decir este tipo no está limpio, ¿no? Yo creo que está recibiendo algún sobresueldo, está recibiendo algún retorno, este no está limpio. No, limpio quiere decir favorable. La opinión es lo que determina el sentido del trabajo de auditoría, ¿no? Todo el trabajo de auditoría que se hace está encaminado, como ya lo hemos visto en el proceso de auditoría, está encaminado a que yo llegue a tener una opinión. Mi opinión es que esto está bien, entonces digo opinión favorable. O mi opinión digo que esto está mal, entonces la opinión no es favorable, es una opinión modificada. Entonces hablar de opinión limpia es de opinión favorable. Peligro, entonces, puede ser que yo emito una opinión favorable cuando no tenía que ser favorable. O bien puede ser que yo haya modificado la opinión cuando no había motivo. ¿Qué es modificar la opinión? Modificar la opinión es decir que la opinión no es favorable. Hay varias posibilidades, ahí ya la vamos a estudiar cuando lleguemos a la unidad 10. Favorable con salvedad, adverso o abstención. Bueno, ese es el concepto de riesgo de auditoría. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, el problema es así.
el que hace la medición contable de los activos y pasivos es el ente que emite la información contable. La negligencia mía es no haber verificado si esa medición estaba bien o mal. Esa es la negligencia. ¿Entendés? Digamos, que sea con o sin intención, ¿de qué depende? Depende de una serie de factores. Digamos, me refiero a la empresa. La empresa que está midiendo algún rubro puede medirlo mal. Puede ser queriendo o puede ser sin querer queriendo. Puede ser queriendo o puede ser sin querer. Cuando la incorrecta medición se hace de forma intencional, se llama fraude. Y cuando se hace sin querer, se llama error. Pero el efecto para la auditoría es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque la consecuencia es que hay una afirmación que está mal medida. Si yo me doy cuenta de eso porque aplico los procedimientos y descubro eso, entonces no estoy haciendo un desempeño diligente. Ahora, si yo no apliqué el procedimiento que tenía que aplicar y no me di cuenta, estoy en problema. Sin perjuicio de que la empresa haya hecho eso por fraude o por un error, para mí la consecuencia es la misma. ¿Verdad? ¿Alguna otra cosita? ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro riesgo? ¿Un riesgo de que me haya olvidado decir algo? Puede pasar. Vamos a ver la clase 2. Ahí está. Componentes de riesgo. Y enseguida les voy a mostrar algo para que sea... Dejámoslo abierto el informe, ¿no? Vamos ahí. Componentes de riesgo. Bueno, el riesgo de auditoría es riesgo de auditoría. Es una sola cosa, ¿no? Pero para estudiarlo, nosotros lo vamos a desmembrar en 3 componentes. Componentes son riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que estos sean 3 riesgos. El riesgo es una sola. Es el riesgo de emitir una opinión incorrecta. Pero si yo me pregunto, ¿por qué puede pasar que mi opinión sea incorrecta? La respuesta es porque puede pasar que haya cosas que están mal dentro de un estado contable o puede haber cosas que están mal por mi desempeño incorrecto. Entonces ahí hablamos de riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. Ahí dicen de paréntesis falta de. Falta de significa que en realidad el riesgo es la falta de detección. Vamos a estudiar cada uno de estos componentes ahora. Empecemos con el riesgo inherente. Ahí está. ¿Qué significa inherente? Sí, inevitable, pero... Exacto, inescindible, inevitable, ¿no? Es algo que forma parte de algo. Eso es inherente, muy bien. Es como mi sombra. Es decir, es como el que se enamora de la viuda y tiene que bancar a los hijos. Porque es inevitable. Nosotros hablamos de riesgo inherente porque todas las afirmaciones que contienen los estados contables contienen algún riesgo inherente. Cualquier afirmación del resultado contable puede estar mal, porque inherentemente puede estar mal. Entonces, el riesgo inherente no depende de la auditoría, no depende de la auditoría interna, no depende de la auditoría externa, es inherente en sí mismo. Entonces se lo define de esta manera. Riesgo inherente es la posibilidad de que una afirmación incluida en los estados contables en realidad no exista, o que debiendo estar en los estados contables no esté, o no esté por su valor correcto.
Veamos despacito. Posibilidad que es una afirmación incluida en los estados contables. Cualquier afirmación, ¿no? Yo he puesto el ejemplo caja porque es el primer rubro que aparece en los estados contables, pero lo que vale para caja vale para cualquiera. Entonces, que una afirmación que está en los estados contables, 1.000.000, en realidad no esté. Dice que en realidad no existe. O sea, que hay 1.000.000 y en la caja no había nada. O que eran 2 millones y no esté, por 1.000.000. O sea, o que debiendo estar, no esté en los estados contables. O no esté por el valor que corresponda. Este es el riesgo inherente. Esto puede pasar con cualquier afirmación. Pero no todas las afirmaciones tienen el mismo grado de riesgo inherente. Cada afirmación tiene un grado de riesgo inherente que requiere que hagamos un análisis de los factores que hay que considerar para evaluar el riesgo inherente. Veamos. Factores a considerar para la evaluación del riesgo inherente. Primero dice cuenta con alto grado de estimación. Estamos pensando en afirmaciones que pueden estar mal, ¿sí? Que inherentemente pueden estar mal. ¿Por qué tiene un grado de riesgo inherente alto una cuenta con alto grado de estimación? ¿Por qué? ¿Qué les parece? Porque no tenés datos reales, no sé cómo que estás mismo de lo que va a pasar. Exacto, porque no tengo una forma objetiva de determinar. Si hay estimación, la estimación siempre es algún grado de subjetividad. Y si hay algún grado de subjetividad, esto puede llevar a que esa afirmación contenga alguna incertidumbre. Veamos algunos ejemplos. Supónganse que yo les diga bienes de uso. ¿Sí? Bienes de uso es un rubro tangible. Resulta que los bienes de uso tienen un componente que se llama las depreciaciones. ¿Cómo se calculan las depreciaciones? Sobre la base de una vida útil. ¿No? Además del método de depreciación que utilice, bueno, supongamos que utilicemos el método de la línea recta. Entonces, voy a utilizar el método de línea recta, pero tengo que tener una vida útil. Y la vida útil es una vida útil estimada. ¿Sí? Entonces ahí hay un problema. Porque yo puedo decir, tengo un camión. Los rodados que han estudiado ustedes desde primer año hasta hoy y hasta que se vayan. ¿Qué dicen? ¿Los rodados cómo se amortizan? Por 5 años. 20%. 20%. Ahí está. ¿Por qué? Si yo tengo el camión para repartir mercaderías por aquí, por la ciudad, Alto Comedero, Los Perales, La Viña, bueno, puede ser que el camión me va a llevar 5 años, o 6, ¿por qué no 6? Capaz que me dure 7. Ahora, si ese camión yo lo tengo para traer mineral de Mina Aguilar hasta aquí, y mira, si te llega a durar 2 años, es un milagro. 3 años puede ser que te dure. ¿Sí? Y vos has estimado una vida útil de 5, has contabilizado, y cuando llegas al tercer ejercicio, te das cuenta que el camión está fundido y vos lo venías depreciando a 5 años. Entonces ahí tengo un problema de riesgo inherente. Hay una afirmación que estaba mal medida porque había una estimación de vida útil. Veamos otro ejemplo. Tengo los créditos por ventas. Dentro de los créditos por ventas, deudores por ventas, ¿no? Generalmente es un rubro importante. Tal vez a nivel de empresas minoristas no sea significativo porque hoy ya pocos comercios minoristas trabajan con sistemas de cuenta corriente, ya son muy pocos. Pero las empresas que son mayoristas, los que son fabricantes, esencialmente las ventas son en cuenta corriente. Entonces tengo deudores por venta en cuenta corriente y uno de los requisitos que me exige la norma es que la medición contable de los activos no exceda su valor recuperable. Y el valor recuperable es lo que yo voy a cobrar. Y si yo tengo clientes que es probable que no los cobre, que no los recupere, a esa irrecuperabilidad futura la tengo que medir, la tengo que poner acá, mediante una cuentita, ¿no es cierto? ¿Cómo la llaman ustedes? Previsión para crédito incobrable. Muy bien. Algunos la llaman desvalorización de créditos.
otro previsión, bueno, como les guste. ¿Y qué es la previsión? Es una estimación de la probable improbabilidad. Y ahí viene mucha subjetividad, porque a lo mejor el gerente de ventas, cuando yo lo estoy entrevistando, estoy haciendo la auditoría, me dice, no, mis clientes pagan. Che, pero acá tenés varios que están atrasaditos. No, bueno, pero hay gente que está en problemas, pero en cuanto resuelvan sus problemas, ellos van a pagar y van a salir adelante. Sí, bueno, pero ¿cómo sé que esto va a ser así? Ya, pero sí, adelante. Avante. Tiene una pregunta. ¿Qué hora le tenés que dar? Hoy de 4 a 6. 4. Ayer de 5 a 7 y el lunes de 3 a 5. No, porque yo tengo de 5 a 8 y no entran los chicos del aula. ¿Qué hora tengo? El aula 2. Entonces pasan por los. Como estuvieron inscribiéndose hasta ayer y se pasaron el cálculo. Tengo más de 5. Mucho. Perdón. Anden muy bien. Bueno, gracias. Chao. Bueno, entonces, en definitiva, ¿qué pasa? Una estimación de créditos por venta se hace sobre la base de alguien que ha subjetivizado. Por eso una cuenta con alto grado de estimación tiene mucho riesgo inherente. O sea, a pesar de que yo haga la auditoría y que yo verifique, puede ser que esto se me pase, y no me dé cuenta. O me crea el tipo que me ha dicho, todos mis clientes son muy buenos, ninguno se va a caer, y yo te creí. O si no le quiero creer y le digo, no, mira, vos deberías cargar una incobrabilidad, y cómo hago para estimar esa incobrabilidad, es un problema. Bueno, primer factor de riesgo inherente, cuentas con alto grado de estimación. Sigamos. Cuentas que tuvieron ajuste en el periodo anterior. ¿Qué son cuentas que tuvieron ajuste en el periodo anterior? Ustedes me dirán que cualquier cuentita puede haber tenido ajustes en el periodo anterior, ¿no? ¿A quién no le pasa? Bueno, pero acá estamos hablando de cuentas que se ajustan mucho, que se ajustan. ¿Qué idea nos da eso? Nos da la idea de que hay algunas cuentas que las utilizan así, nadie sabe qué hacer, entonces mando todo ahí y después veamos, después ajustamos. Yo tenía un cliente que contratan a un muchacho, que estoy hablando hace ya prehistoria, ¿no es cierto?, cuando iba a venir el efecto I2K, porque en el año 2000 se iba a caer todo, ¿sí? Entonces todos los sistemas contables en donde las fechas tenían 6 dígitos, o sea, la fecha era 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el año. Teóricamente, el 31 de diciembre del 1999 se iba a caer todo por el efecto I2K. Entonces habían contratado unos muchachos que estaban haciendo un sistema informático nuevo, y entre eso estaba el sistema de facturación, y entonces tenían mucha venta de cuentas corrientes. Entonces, ellos dicen, nosotros tenemos que la filosofía, porque me invitaban a mí a las reuniones con los changos, explicaban qué iban haciendo, y ellos te dicen, nosotros la filosofía de trabajo es que todos los sistemas se desarrollan con la filosofía client-server. Client-server, que cliente-servidor. Claro, hay que decirlo en inglés, porque si no, ¿viste? Queda más, tenés que decir inglés, porque así es más difícil. ¿Para qué va a decir algo fácil si lo puedo decir difícil? Más caro. Claro, de paso, después cotizar un poquito más. Entonces significaba que el tipo que opera eso, después me entendí, esto yo después, ¿no? Entendí porque a mí hasta me cuesta arrancar, pero después cuando arranco ya está. Era que el que operaba el sistema no se encuentre que el sistema le trababa las operaciones que hacía. Una de las cosas que tenían que hacer los que cobraban era emitir el recibo de la cobranza. Y para emitir el recibo de cobranza necesitaba configurar el talonario, necesitaba identificar al cliente, tenía que identificar la factura que iba a cancelar y tenía que hacer
el proceso de carga de la especie con la que cobraba, si era efectivo, cheque. Como había tantos problemas, pues los muchachos eran duritos para aprender, los operadores, porque era una empresa de estación de servicios que tenía 5 estaciones en la provincia, que han hecho los llamados. Se ve que los ingenieros en ese momento ya me han hartado de tanto que me llamaba. Entonces han decidido utilizar esto me enteré después, deudores varios a imputar. Entonces cuando venía un cliente a pagar, y yo, que era el que estaba por hacer recibo, no encontraba al cliente, no sabía qué factura y no sabía, utilizaba la cuenta deudores varios a imputar. Entonces después, cuando se iba el cliente ya no, vos te tenías que sentar a buscar y podías imputar. Mirá vos, che. Entonces cuando yo me entero de esto, digo, che, discúlpame, pero ¿cómo es esto de deudores varios imputados cuando sacamos un listado en el primer cierre de ejercicio? Claro, imagínate la cuenta esa de deudores varios a imputar, tenía un saldo acreedor, pero maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí estaban todas las cobranzas y no estaba el débito. Digo, ¿qué es esto de no? Pero no te hagas problema. Dice, porque el sistema nuestro tiene un reporte de auditoría en donde te saca el detalle de todas esas operaciones. Ah, qué bueno, a ver, la saqué. Por Dios, cuando la saco, me gasté una renta de papel. Ya, y no terminaba, digo, ¿qué ha pasado? Cuentas que tuvieron ajuste. Entonces, ¿qué hacía? Después tenía que venir alguien y ponerse a descular hormiga, cambiando las imputaciones de cada uno para mandarlo a los deudores. Puede pasar. Entonces, cuenta que tuvieron muchos ajustes en el periodo anterior. Imagínense a dónde han ido para esos ajustes. Sigamos. Cuentas que resulten de transacciones complejas. ¿A qué le llamamos transacciones complejas? No es porque sean difíciles, ¿sí? Es decir, compleja en este concepto de auditoría son aquellas transacciones en donde cabe la posibilidad de que se confundan activos con gastos o se confundan, digamos, que se reconozcan como activos conceptos que son gastos o que se reconozcan como gastos conceptos que deben ser activos o como ingresos conceptos que son pasivos. Esos son transacciones complejas. Veamos algunos ejemplos. Bueno, esto parece una cosa, nada, bueno, a mí no me va a pasar. Vayan a contabilizar ustedes el impuesto a los débitos bancarios. El impuesto a los débitos bancarios, ¿a dónde va a parar? ¿A dónde va? ¿A dónde se contabiliza el impuesto a los débitos bancarios? Agarren un resumen de cuenta de cualquier empresa, tiene más impuestos cada vez que han hecho un depósito, cada vez que han hecho un cheque, cada vez hay un impuesto a los débitos bancarios. ¿A dónde va el impuesto ese? ¿Cómo se contabiliza? ¿Cómo qué? ¿Qué? Una carga fiscal, pero no porque... Es que es un gasto. Y un impuesto es un gasto. Casi es un gasto, ¿no? El impuesto a los débitos bancarios tiene una parte que es gasto, que es el impuesto a los débitos sobre los débitos. Pero tiene otra parte que es el impuesto a los débitos sobre el crédito, que tiene un porcentaje que es recuperable. Como pago a cuenta, podía ser pago a cuenta del IVA, de ganancia. Ahora se puede utilizar como pago a cuenta de las contribuciones patronales de seguridad social. ¿Y cómo sabes todo esto? Y sí, lo estudié, lo tengo que tener presente, pero puede ser que alguien lo contabilizó como gasto y se fue como gasto. Y pasó como gasto. Hasta que llegó el que tiene que liquidar el impuesto y dice, ya no puede ser que no tengas crédito de impuesto. Y se pone a buscar y encuentra que hay crédito de impuesto. O bien puede ser que el impuesto a los débitos bancarios funcione como pago a cuenta del impuesto de ganancia cuando la ganancia neta es positiva. Entonces yo todo el año, como yo sé que estamos por tener ganancia, lo vine contabilizando al 34% de la parte del impuesto a los débitos sobre los créditos, lo vine contabilizando como crédito de impuestos. Cuando llegó el cierre de ejercicio, vamos a liquidar el impuesto de ganancia y hay quebranto. Entonces este crédito de impuestos
no lo puedo computar como crédito. ¿Qué hago? Lo paso como gasto. No, dice, tenés 5 ejercicios más para computarlo, si es que en los próximos 5 ejercicios vas a tener ganancia. Entonces no sé qué hacer. Entonces son transacciones complejas. Otro ejemplo de transacciones complejas. El rectificado el motor del camión. ¿Qué es? ¿Es un gasto o es una mejora? Un gasto. Un gasto. Puede ser un gasto, siempre y cuando... ¿Cuál es el concepto de mejora? Dice una mejora es... Que aumente la capacidad del... que aumenta la capacidad del bien, que aumenta La vida útil, o que disminuye el costo de operación del bien, ¿verdad? Supongamos que este camión ya estaba totalmente depreciado. Y entonces yo le hago una rectificación del motor. La rectificación del motor no son 2 pesos, ¿no? Una rectificación del motor, no sé, de un camión, de un auto, le sale más o menos 3 millones 500. Entonces, el camión, imagínense, entonces, ¿y esto será mejora o será un gasto? A lo mejor se contabilizó como gasto y era una mejora. El ejemplo que les estoy dando es muy básico, ¿verdad? Se puede saber. Pero en las empresas industriales hay una cantidad de factores de inversiones muy fuertes que se hacen en repuestos, en piezas, que es muy difícil muchas veces discernir y determinar si esto era un gasto o una mejora. Y no es que el auditor es el que tiene que saber, eso lo tiene que saber el que hace las ejecutaciones contables. Pero el tema es que el auditor se dé cuenta de eso. No. Sigamos. Transacciones complejas. Cuentas representativas de activos sensibles. ¿Sí? ¿Qué es un activo sensible? Activo sensible es el que me sensibiliza. ¿Sí? Es decir, que cuando yo paso al lado, ay, siento así un cosquilleo. El activo más sensible es el dinero en efectivo, ¿no? Es decir, el activo sensible es el que tiene mayor susceptibilidad a convertirse en efectivo. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque es más fácil que te roben plata en efectivo a que te roben un camión. Te pueden robar las 2 cosas, pero la plata en efectivo no hay problema, porque el que roba, ¿para qué roba? Para convertir en dinero. Entonces, si yo me robo un camión, no es porque soy un coleccionista de camiones, robo un camión porque lo quiero vender y que hacerlo plata y con eso satisfacer mis necesidades básicas insatisfechas. Entonces, ¿para qué iba a robar un camión? Mejor robate el efectivo, no seas tonto. Bueno, entonces, algunos activos son fácilmente convertibles en dinero, entonces son más sensibles. Y mientras más sea la sensibilidad, mayor es el peligro de que en realidad no existan. ¿Está? Perdonen el ejemplo, no vayan a pensar que solamente la caja es un activo sensible. Todos los activos tienen alguna sensibilidad, porque es inherente, algunos menos, ¿no? Si ustedes tienen una empresa que se dedica a la venta de cigarrillos, por ejemplo, ¿no? Y los cigarrillos son activos sensibles, y sí, vos te afanás un cartón de cigarrillo a 20 metros, ya lo vendés, decís plata en 2 minutos. Ahora, si la empresa que vos trabajás vende ataúdes, es difícil vender ataúdes. Bueno, se puede vender igual, pero ya es conseguir los clientes, ya es más difícil. Pero todos los activos tienen algún grado de sensibilidad. Entonces, mayor riesgo inherente, mayor nivel de sensibilidad. Cuentas que surgen de transacciones inusuales, muy concentradas a la fecha de cierre. Bueno, transacción inusual, aquella que no tiene nada que ver con la actividad del ente. Inusual. Por ejemplo, yo tengo una empresa que se dedica a la fundición de plomo y plata. ¿Sí? Acá había un montón de eso. Y de repente ustedes ven cuentas en donde hay un montón de gastos de publicidad, gastos de consultoría. ¿Qué tiene que ver, loco? Vos fundís plomo y plata. La publicidad normalmente se hace ¿para qué? Y para conseguir clientes. Entonces, si yo fundo plomo y plata, los clientes que tengo son los que consumen plomo. Plomo hoy ya no sé si hay incluso plomo. Todavía hay por ahí, ¿no es cierto? Pero la plata sí se vende bien, la utilizan
todas las empresas que fabrican las placas para los rayos X, todo eso con plata. O veo gastos de consultoría. Es algo inusual. Inusual, así que pregúntale a los muchachos de Skanka, ¿no es cierto?, que aparecían los gastos de publicidad en una empresa constructora sueca. Un escándalo, ¿no? ¿Qué había ahí? ¿Qué había en la cuenta de gastos de publicidad y gastos de consultoría? ¿Qué había? Eran gastos, ¿no? ¿Qué habían contabilizado ahí? Y la coima que le habían pagado a los cuantos funcionarios. Entonces la coima salía con plata blanca. Pero ¿cómo se contabilizaba la empresa? La contabilizaba como gasto de gestoría, gasto de consultoría, gasto de publicidad. Entonces cuentas inusuales o muy concentradas a fecha de cierre. Concentrada a fecha de cierre, ¿qué significa? No que el día 31 de diciembre, 31 de julio me puse a hacer todos los ajustes. No. Estamos hablando, fecha de cierre es cuando se hacen las tareas de cierre de los estados contables, que no es un día, sino es un día desde el punto de vista de fecha de valor. Porque yo en una contabilidad me puedo sentar hoy y cargar asientos de ajuste con fecha 31 de julio, o 31 de marzo, o 30 de abril. Entonces, si yo concentro muchas operaciones, muchos asientos a una determinada fecha de valor, ¿qué me da a pensar? Me da a pensar que alguien ha sacado un listado, un balance de saldos, ha visto los números y se ha dado cuenta que los números no están saliendo como querían que salgan. No me está gustando. Entonces se puso el sombrerito, el chef, y empezó a ver qué se puede ajustar acá, y empezó a hacer ajustes, a corregir, y lo que estaba haciendo era modificar resultados, modificar activos. Entonces, cuando muy concentrado en fecha de cierre. Por último, cuentas que resulten de transacciones no sujetas al proceso ordinario. ¿Proceso ordinario cuál es? Todas las actividades de control que están definidas para las operaciones. Eso es lo que llamamos proceso ordinario. No es ordinario porque tiene olor a patas o tiene mal aliento. No, lo de ordinario es porque es lo que se hace de acuerdo a cómo está establecido. Entonces, ¿cuáles son las transacciones que se hacen fuera del proceso ordinario? Son las transacciones que se realizan con algunos clientes o con algunos proveedores que se suelen llamar partes relacionadas. ¿Partes relacionadas quiénes son? Las sociedades controlantes, controladas y vinculadas. Entonces, muchas veces esas transacciones no están sujetas al proceso ordinario, porque entre nosotros somos de la misma familia, entre nosotros no nos podemos desconocer, y tal vez había que gestionar una venta, se le hace una venta, y para esa venta no se genera todo el proceso de todas las actividades de control que están establecidas, y se factura y se contabiliza, y a lo mejor no se entregó, o se entregó la mercadería y a lo mejor no se contabilizó. Entonces son transacciones con partes relacionadas. Que tenía un problema financiero, entonces ¿sabe qué? Necesito que me haga una transferencia, un depósito, y le haga una transferencia de acá. ¿Por qué? Porque por teléfono el gerente, que era el dueño, lo llamó al tío o al sobrino, que es el gerente de la otra empresa, y le pidió: che, necesito que me deposite 10 millones, me deposita, después te mando los papeles, después arreglo. Entonces, todas esas transacciones con partes relacionadas no están sujetas a todos los procedimientos ordinarios de controles, de actividades de control, y esas tienen mucho riesgo inherente. Bueno, sigamos. Hasta aquí, riesgo inherente. Como verán, el riesgo inherente tiene un gran problema para la auditoría, un gran problema. No porque no debería estar el riesgo inherente, no. El riesgo inherente, como les dije recién, como le dijeron ustedes, es algo que siempre está, ¿sí? Es como el sol, siempre está, aunque no lo veamos, sino porque no depende de la auditoría externa, no depende de la auditoría interna. Pero viene a continuación otro componente que se llama el riesgo de control, que puede complementarlo al riesgo inherente, ¿no? El riesgo de control. Y acá el riesgo no es que controle o que no controle, no, es otra cosa, la idea es otra cosa.
Riesgo de control es el peligro o la posibilidad de que los controles internos, dice, primero, no prevengan, no eviten, no detectan o no corrijan hechos susceptibles de incorrecciones materiales. ¿Sí? Fíjense, yo recién en la parte de riesgo inherente les dije, hay el peligro de que todas estas cosas puedan pasar, ¿no? Puede haber un activo sensible que ha desaparecido, puede haber una estimación contable demasiado subjetiva, muy subjetiva, puede haber una transacción compleja que era activo y se contabilizó como gasto, todo eso puede haber, pero eso no me debería preocupar si los controles internos funcionan bien, porque el control interno me lo va a descubrir. Entonces, el riesgo de control es que los controles internos no eviten, no detecten o no corrijan hechos susceptibles de incorrecciones materiales, ¿no? ¿Qué son incorrecciones materiales? Lo de materiales no es porque sea ladrillo, cemento, hierro, no. Lo de materiales es del concepto de materialidad. La materialidad es algo que tiene entidad suficiente para hacer que cambie la opinión de alguien, ¿sí? Materialidad y significatividad van de la mano en todos los estudios de auditoría que hagamos. O sea, acá estamos hablando del control interno, ¿no? ¿Se acuerdan nosotros? En la unidad 2, el estudio de control interno, yo les dije, bueno, el control interno es un problema de la empresa, no de la auditoría. Bueno, hasta ahí nomás. Si es un problema de la auditoría también. Porque en la auditoría yo tengo que tener en cuenta los controles internos. Ayer hemos estudiado la evaluación del control interno. Es para esto. Si yo sé que los controles internos no previenen, no detectan o no corrigen hechos susceptibles de incorrecciones materiales, voy a tener que aplicar muchos procedimientos. Si yo sé que los controles internos funcionan bien, esto no va a suceder. Pero este puede suceder. Y puede suceder aun cuando yo haga una buena, aun cuando yo tenga un buen control interno. Igual puede suceder. ¿Por qué? Por lo que ya les expliqué ayer técnicamente y científicamente, que es que hasta el mejor cazador se le escapa una perdiz, ¿sí? Siempre puede pasar. Vamos a ver factores para evaluar el control interno. Está en relación inversa con la eficacia del control interno, ¿sí? Si el control interno es malo, esto aumenta. Si el control interno es bueno, esto baja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la evaluación de qué factores hay que considerar en la evaluación del riesgo del control? Bueno, lo que ya hemos visto. Identificar cuáles son los controles relevantes y eficaces para cada aseveración y los puntos débiles o fallas y diseñar pruebas de control y sustituirlas según el resultado. Digamos, esto lo acabamos de ver. No, para que un momentito porque tengo que regular la clase para que me alcance el vaso de agua queda por lo menos los próximos 10 minutos. No puede fallar. Dice, tenemos que identificar controles relevantes y eficaces para cada aseveración, ¿no? Ayer hemos estudiado las actividades de control. Algunas actividades de control se diseñan específicamente para que alguna afirmación esté bien. Ejemplo, hemos visto, yo he dispuesto que para que le otorguemos crédito a algún cliente, se le pida a ese cliente un montón de requisitos para que haga su carpeta y recién si tiene garante, documentos, si tiene las joyas de la abuela, todo esto, entonces le vamos a dar crédito. Entonces hay un control que es muy relevante. Entonces ahí sí puedo decir, no tengo un problema de incobrabilidad. No voy a tener. Entonces, en la evaluación del riesgo de control tenemos que identificar todas esos controles y por defecto en todos aquellos en donde hay puntos débiles o fallas de control. Y donde tenga más fallas de control, tengo mayor probabilidad de que los controles internos no prevengan, no detectan, no corrijan. Y dice diseñar pruebas de control y sustituirlos según el resultado.
para llegar a saber si los controles internos son fuertes o débiles, hago pruebas de cumplimiento de controles, hemos estudiado ayer, las vamos probando y las vamos sustituyendo según los resultados. Hay un tema interesante de auditoría. Nosotros hacemos auditoría financiera de estados contables, queremos llegar a un informe, quiero emitir un informe. El informe va a decir los estados contables reflejan razonablemente la situación patrimonial, bla, 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 que hemos visto. Pero hay un subproducto de la auditoría que es el informe, ignorando, con fallas de control interno. Si yo durante mi trabajo de auditoría evalué el control interno, encontré puntos débiles y quiero creer que el año que viene me van a volver a contratar, entonces ¿qué tengo que hacer? Un informe, aparte del informe de auditoría, un informe con recomendaciones para mejorar los controles internos. Ese informe para mejorar los controles internos sale de esto, de la evaluación del riesgo de control. Sale de acá. Porque yo voy a encontrar fallas de control por todos lados, pero no todas las fallas de control me interesan. Me interesan solamente aquellas que pueden generar incorrecciones materiales, como estoy diciendo aquí. Bueno, por último, tenemos el riesgo de detección. Yo le he puesto el riesgo de detección y dice falta de esto. Porque en la norma, en la RT37 y en las normas internacionales de auditoría lo van a ver así, riesgo de detección. Esto está en la NIA 315, para los que quieran seguir esto con las normas internacionales. Hay una NIA que se llama 315 y otra que se llama 330, que son las que hablan de riesgo, ¿no? Bueno, este sí es el riesgo del auditor, ¿sí? Este no es culpa de nadie, este es culpa mía. Es el peligro de que las pruebas que aplica el auditor no detecten incorrecciones materiales. O sea, tiene que ver con la eficacia del trabajo del auditor. En este punto voy a retroceder un poquito. Yo hace un rato les he dicho que el riesgo de auditoría no tiene nada que ver con la negligencia, ¿verdad? El concepto de negligencia está fuera del riesgo. Negligencia es mala práctica. No, yo estoy diciendo, yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer, como corresponda, voy a aplicar todos los procedimientos, voy a dar cumplimiento a mi contrato, voy a hacer todo. Aún así, hay un riesgo de detección, porque a lo mejor las pruebas que yo apliqué no llegaron a declarar incorrecciones materiales. ¿Qué sé yo? A lo mejor yo estaba viendo cobranzas, ¿sí? Y estaba viendo las pruebas de transacciones de cobranza y yo tomé una muestra y consideré que la muestra tenía que ser, no sé, 3 meses. Y seleccioné enero, junio y octubre. Y resulta que en el mes de marzo había un fraude terrible, con adulteración de comprobantes y con un montón de cosas, y yo no lo detecté. Porque mi procedimiento, mi muestra era de estos 3 meses y el mes en donde se produjo el fraude no lo vi. Puede pasar. Digamos, el objetivo de la auditoría no es detectar fraudes, ¿no? Les acabo de decir, el objetivo es emitir una opinión. A mí no me contratan para que yo investigue si la gente afana o no. No, eso, para eso búscate, no sé, el dentalista, ¿sí? Lo llevas ahí, que le empiece a mirar la cara así, y que te tira una pregunta, o si no, a la capitana Olivia Benson, ¿sí? Ahí el orden. El orden. Bueno, creo que no debería haber tanta televisión. Bueno, el trabajo de auditoría no es para eso, no es para detectar fraude. Pero si lo encuentro el fraude, tengo la obligación de investigar cuál ha sido el impacto que ha tenido en la información contable y asegurarme de que ese impacto esté correctamente revelado en el estado contable. ¿Está bien? Entonces, a lo mejor yo he tomado muestras y las muestras no han dado la tecla, puede pasar, no es porque no trabajé, hice todo el trabajo. Ese es el riesgo de detección. Tiene que ver con la eficacia del trabajo de auditoría. Bueno, pero ¿qué hacemos entonces? Veamos. ¿Qué factores hay que ver en el alcance y la oportunidad de las pruebas, ¿no? Con eso tiene que ver. Y en esto hay una especie de requisito que yo tengo que cumplir.
Si yo tengo riesgo inherente alto, fíjense, ¿qué pasa si el riesgo inherente es alto? Tengo el riesgo inherente alto. ¿Por qué es alto? Y bueno, porque es un activo sensible, es alto. O porque es un activo sensible, o porque son transacciones complejas. Entonces, si yo tengo mucho riesgo inherente, ¿yo qué tengo que hacer? Al riesgo de detección lo tengo que bajar. ¿Cómo hago para bajar el riesgo de detección? Incrementando la cantidad de procedimientos. ¿Cómo hago? Lo hago incrementando, aumentando la cantidad de procedimientos. Sobre todo, incrementando lo que se llama el alcance. Esto es lo que yo incremento. ¿Por qué? Porque si yo digo, mira, che, en esta empresa hay mucho manejo de dinero en efectivo, el riesgo inherente es alto, un activo sensible. Entonces, yo voy a hacer las pruebas de transacciones de ingresos de fondos y de egreso de fondos. ¿Qué tamaño de muestra va a tomar? Si yo quiero bajar el riesgo de detección, lo que tengo que hacer es incrementar los procedimientos, incrementar el alcance. Entonces, en vez de tomar una muestrita, que tenés que tomar una muestra. ¿Qué muestra? ¿Sí? Una importante, grande. Entonces, por eso dice que está en relación inversa con los otros riesgos. No porque decir, cuando hay mucho riesgo inherente, hay poco riesgo de detección. No, loco, al revés. Hay mucho riesgo inherente, yo tengo que bajar el riesgo de detección. Para bajar el riesgo de detección, tengo que incrementar los procedimientos de auditoría, principalmente el alcance. También tengo que aumentar la naturaleza, se puede aplicar varios procedimientos de auditoría. Bueno, entonces, nosotros, imagínense qué pasa si yo tengo un riesgo inherente alto y tengo un riesgo de control bajo. ¿Por qué es bajo? Si el riesgo de control es bajo, ¿por qué? Porque los sistemas de control interno funcionan bien. Si funcionan bien los riesgos de control, entonces yo puedo decir que mi riesgo de detección va a ser normal, va a ser bajo y no voy a incrementar procedimientos. Procedimientos de auditoría reducidos, con alcance reducido. Vamos a la peor. Tengo riesgo inherente alto, tengo riesgo de control alto. ¿Qué hago? Disminuir el Consigo riesgo. una estampita de la Virgen, me saca y me pongo ahí a rezar. Porque si tenés este problema, riesgo inherente alto, riesgo de control no así, tengo mucho manejo de fondos en efectivo, los controles internos no van, las actividades de control están mal diseñadas, no funcionan bien, y yo tengo que emitir un informe sobre la información contable que sale de todo esto. No, bueno, lo único que me queda hacer es acá el riesgo de detección, lo tengo que bajar, lo tengo que recontra bajar. ¿Cómo? Incrementando el alcance del procedimiento. Acá alcance del procedimiento al tope. ¿Sí? No, pero vos nada, o sea, también. ¿Me entienden? Así es el análisis que vamos a hacer. Bueno, hasta acá, concepto de riesgo de auditoría y componente. O sea, hemos visto el primer libro del programa. Como estamos hablando de informe de editor, y hay una partecita donde dice un fundamento de la opinión. Más adelante, incertidumbre, párrafo de énfasis, otras cuestiones, responsabilidad. Mis objetivos son tener seguridad razonable, documentado contable, una libre de corrección significativa y emitir un informe de auditoría que no tenga de opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que la auditoría realizada en conformidad con la RP37 siempre detecte una incorrección significativa cuando existe. ¿Por qué puede pasar eso? Por esto. ¿Sí? Por el problema del riesgo. No garantiza que siempre detecte. O sea,
el riesgo que es propio del auditor es este, ¿cierto? El riesgo de detección. El riesgo de detección es el que administra el auditor. ¿Cómo lo administra? De esta manera. Si el riesgo inherente es alto, yo aumento los procedimientos para bajar el riesgo de detección. Quería señalarle que todo lo que vamos viendo van a ver que está de alguna manera en el informe del auditor. Bueno, ¿alguna preguntita, alguna duda, algún